¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos saber si algo es cierto? ¿Realmente queremos saber la verdad o somos zombies en un sistema tirano que nos somete mediante bulos y teorías conspiranoicas? Estas y otras cuestiones son las que me he hecho a raíz de la lectura del último libro, Infocracia, de Byung-Chul Han, la digitalización y la crisis de la democracia. Y consideraba especialmente importante traer al canal, sobre todo en esta época crítica en la que nos encontramos, de guerra, de mentiras, de manipulación y de lucha política por un poder de manera despiadada. Así que te invito a que te prepares un café porque nos espera un episodio bien cargado de cafeína filosófica. Bienvenido al episodio 131 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza, sabiduría interior y últimamente también tendría que añadir, estimular el pensamiento crítico. Te habla Frank Kodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional, un humilde servidor que te acompaña desde ya hace algunas temporadas y que si es la primera vez que te pasas por este humilde canal te doy la más sincera y enérgica bienvenida. Me encantaría que te suscribieras a esta comunidad, que te apuntaras a este podcast que humildemente voy sacando adelante como puedo. Y si eres una persona que me sigue desde hace ya tiempo, pues como siempre ya sabes que me encanta tu fidelidad, que te pases por aquí, que me dejes tus comentarios y que me digas tus opiniones, que te suscita este podcast al respecto. Entonces, como te decía, quería traerte este podcast, sobre todo esta lectura, las reflexiones que he hecho en esta última lectura. Es un libro que hace ya tiempo quería leer, que tenía mucha curiosidad por leer, pero bueno, de tanto en tanto voy espaciando un poco la lectura de libros así porque son lecturas densas, aunque este libro es más bien cortito, no llega ni siquiera a las 100 páginas, pero son lecturas que me sumen en una reflexión profunda, en un análisis crítico de la sociedad, de mis circunstancias, de las personas que nos rodean. Y bueno, a mí me implica como una carga pesada, ¿no? A nivel reflexivo y una toma de conciencia de la realidad que no siempre viene acompañada de la luminosidad con la que vienen los pensamientos, me refiero a nivel afectivo, ¿no? A nivel emocional, me deja un hondo pesar, ¿no? Pero creía importante traerte esta lectura y lo que yo opino al respecto, por si a ti también te puede ser útil, como me ha sido a mí. Evidentemente van a ser mis reflexiones y mi forma particular de hablarte sobre esta lectura, pero espero, como siempre hago en este podcast, que las reflexiones que te aporto, la manera de explicártelo, el análisis o el punto de vista que yo doy, pues te sean de utilidad. Te recuerdo que te puedes inscribir a la comunidad de Telegram, donde voy avanzando algunas cosas que voy haciendo, voy publicando los contenidos por si no te salen las notificaciones, por si te olvidas en algún momento de estar al día del podcast, y donde voy compartiendo algunas reflexiones también un poco puntuales. Te puedes suscribir también a mi lista de correo, mi newsletter, donde vas a recibir las notas de este episodio. Y también pues te invito a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en YouTube, y que de esta manera pues estés un poco en contacto conmigo si te motivas, te interesa lo que voy publicando. Este autor yo lo conocí hace aproximadamente un año, Byung-Chul Han, sobre todo mediante el libro No Cosas, y tengo que decir que es un autor que me ha gustado mucho leer, me ha estimulado el pensamiento de una manera muy genuina, de un modo que tiene como una especie de personalidad, ¿no? Las reflexiones que te suscitan, y era una lectura que me apetecía hacer y creo que lo he hecho en el momento más indicado. En nuestro país, en España, en mi país, mejor dicho, estamos afrontando unas elecciones y quizá sea una de las elecciones donde mayor confusión, mayor guerra de fake news, de bulos, de manipulación mediática estemos siendo testigos, ¿no? Y creo que será un preludio de lo que va a suceder de un modo despiadado a partir de ahora. Así que me parecía importantísimo traer una reflexión propia acerca del pensamiento crítico, cómo podemos defendernos de esta infocracia de la que habla Byung-Chul Han y de la que voy a pasar a describirte a continuación.
Según Byung-Chul Han, la infocracia es el régimen de la información, esa forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Según dice Byung-Chul Han, se trata de un capitalismo de la información que degrada a las personas a la condición de datos y ganado consumidor. Esto nos diferencia de lo que significábamos para el poder, para el sistema, para el régimen en la era industrial, en la que éramos ganado sobre todo laboral, éramos sobre todo recursos para producir productos. Ahora somos ganado consumidor de información para manipular nuestras decisiones. Y en contraposición a lo que pasaba en los regímenes totalitarios anteriores, sobre todo del siglo XX, en la era actual, en el régimen actual, en la infocracia, ya no necesitan esclavizarnos, reprimirnos, castigarnos, quebrantar nuestra voluntad. Lo único que necesitan es estimularnos a base de incentivos positivos. No nos quitan nuestra libertad, sino que explotan nuestra libertad. En lugar de suprimirla, controlan nuestra voluntad a nivel inconsciente, en lugar de reprimirla con otros métodos propios de otras épocas, como la represión física o la tortura psicológica. Ahora ser libres es tener la capacidad de hacer determinados clics y tener la posibilidad de hacer determinadas elecciones, que es lo que nos dice el autor. Elegir opciones nos da la sensación de libertad por el mero hecho de que podemos hacer clic. Lo que no nos damos cuenta es que las opciones que se nos presentan son extremadamente limitadas y unas opciones terriblemente manipuladas. La vigilancia y el castigo dejan paso a la motivación y a la optimización. Esto es algo que a mí debo decir que me supuso una reflexión muy, muy incómoda, porque yo, que empecé mi actividad en redes sociales allá por el 2015, fui una pieza más de este sistema que producía información, que consumía y producía a la vez, que quería ser un creador de contenido y me arrojaba con una férrea y apasionada motivación a crear contenido según quería el sistema que yo diese contenido para adquirir seguidores, followers, para tener más alcance. Recuerdo incluso pagar publicidad para que mis publicaciones llegasen a más contenido, de modo que me he podido ver reflejado perfectamente en esta reflexión que hace el autor. La motivación ahora, el ser tu propio jefe, identidad emprendedora, tienes que producir contenidos, ser una marca personal, crear para el algoritmo, posicionarte, crearte tu propia campaña de marketing digital con la mente puesta en conseguir trabajo, en promocionarte, en ascender, en crecer, etcétera, etcétera, en ser una persona influyente y en ser una persona, pues simplemente porque si estás en esta sociedad, si no estás en redes sociales, si tu imagen no aparece en forma de marca en redes sociales, simplemente no eres nadie. Así que el like, los followers, el que te sigan, el que aumentes tu comunidad, el alcance de tus publicaciones, el número de reproducciones, de views, el número de viewers, etcétera, 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 a día de hoy se ha convertido en la manera más fácil de manipularnos, de conseguir nuestra voluntad, de quebrantar nuestros deseos, nuestras voluntades y entregarlas a un sistema que se aprovecha de esos datos, de esa información que le entregamos, teniendo una información pormenorizada, creando unos perfiles de personalidad que la psicología en su historia hubiese soñado disponer a voluntad y a merced de estas personas que están en control de esta información y que diseñan cómo tiene que ser la sociedad y cómo tenemos que comportarnos las personas. Bajo la promesa de autorrealización, vamos creando identidad a través del consumo y de la producción de contenidos. Entonces ya no es que nos fuercen, sino que no necesitan obligarnos.
nos apetece hacerlo, nos apetece obedecer, nos apetece ser dóciles, nos apetece estar a merced del algoritmo, nos apetece exponernos, exhibirnos, introducirnos en esas plataformas digitales que nos van ofreciendo consumo de información y producción de información bajo esa promesa que los psicólogos humanistas hablaban y teorizaban el siglo pasado como uno de los escalones más elevados que podía alcanzar el ser humano, que era la autorrealización. De esta manera nos vamos aislando como individuos, vamos desintegrándonos como sociedad, vamos quedándonos en pequeñas burbujas informativas, creando un individualismo férreo, un individualismo cada vez más resistente, que lo que consigue es mayor docilidad. Un apartado muy destacable del libro es lo que el autor Byung-Chul Han denomina como nuevo nihilismo. Está más bien hacia la última parte del libro. Yo lo he oído como el libro como descomponiendo y seleccionando información, y te la ofrezco como de manera desordenada en función de mi propia narrativa, la narrativa que yo me he hecho en función de la lectura y que tengo en mente. Entonces, hacia la última parte del libro, el autor habla de un nuevo nihilismo. Es un fenómeno del siglo XXI, un fenómeno nuevo de esta era, y es con una distorsión patológica que ha causado la sociedad de la información. Se trata de una pérdida de la fe en la propia verdad. En las propias palabras del autor dice así: en la era de las fake news, la desinformación y la teoría de la conspiración, la realidad y las verdades fácticas se han esfumado. La información circula ahora completamente desconectada de la realidad, en un espacio hiperreal. Se pierde la creencia en la facticidad. Vivimos en un universo desfactificado. Aquí se refiere a que los hechos dejan de tener importancia. La realidad factual, es decir, la realidad material, la realidad exterior, aquello que existe incondicionalmente de nuestra opinión, de nuestra información, de nuestro pensamiento, va perdiéndose, va incluso perdiendo relevancia o importancia. Lo que importa es la información o la opinión que tenemos respecto a la verdad factual. Ya no importa la verdad factual, los hechos, aquello que no puede manipularse, no puede corromperse. Algo incluso más grave todavía, resultado y secuela de todo lo anterior, es que, según el autor, lo que pone en peligro la democracia ya no es solo que se ha difuminado aún más la frontera entre la verdad y la falsedad. Es que hemos perdido por completo el impulso a la verdad, la voluntad de verdad, de querer saber lo que está sucediendo. Y esta crisis de la verdad ocasiona que la sociedad se desintegre en tribus, en pequeños grupos especializados en un determinado tipo de identidad, entre las cuales ya no es posible ningún entendimiento, y como dice el autor, en la crisis de la verdad se pierde el mundo común. La verdad es un regulador social. Ya no nos interesa comunicarnos con otras identidades, explorar, recibir influencia de otras formas de vida, de otras formas de pensamiento. Queremos convencer a los demás, queremos combatir y sobre todo atacar y que dejen de existir otras formas de pensamiento. Ahora en la infocracia, todo el mundo, sobre todo, tiene una opinión. Pero como dice el autor, las opiniones pueden ser muy dispares, pero solamente son legítimas siempre que respeten la verdad factual. Poca gente está interesada en los hechos, poca gente quiere explorar o saber la verdad. La gente quiere tener razón. Y más adelante explicaré esta motivación en querer tener razón, en querer confirmar y convencer su información, su pensamiento, su opinión. ¿Cómo han conseguido llegar hasta aquí? ¿Cómo han conseguido implantar este régimen, el régimen totalitario de la información? Pues muy sencillo, a través del entretenimiento. Las personas no estamos controladas, sino entretenidas, según dice el autor. Hoy día estaríamos muy cerca de lo que ya avanzó o predijo el escritor y pensador George Orwell en su novela 1984, donde las personas vivían controladas por medio de la diversión, el consumo y el placer.
a través del acceso al entretenimiento, a través de las plataformas que nos distraen, que nos divierten, que nos estimulan, que nos proporcionan placer y nos desconectan de nuestras frustraciones, de nuestros malestares, se distraen las capas reflexivas del comportamiento y de este modo controlan las capas prereflexivas del comportamiento, es decir, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros instintos, nuestras sensaciones. Es destruir el discurso racional que era propio de la cultura del libro. Tú cuando leías o cuando lees, estás conformando una narración, adquieres una información, la contrarrestas o la comparas con la información previa que tienes, te muestras en acuerdo o desacuerdo. Si estás en desacuerdo, buscas en otras fuentes y construyes una racionalidad discursiva, narrativa, comparando y contrastando información, argumentos y al final llegando a un consenso. Pero a través del entretenimiento tú ya no tienes esta actividad racional. La han eliminado, la han suprimido. Simplemente estás con la ventana de la conciencia totalmente abierta para recibir y absorber de forma acrítica, sin ningún tipo de oposición, la información que se te está dando. Al privarnos de esta posibilidad de analizar y contradecir la información, nos están convirtiendo en una sociedad inmadura, en esta inmadurez que hablaba Kant, ¿no? Esta minoría de edad, que es la de no poder configurar una opinión crítica sobre el mundo. De modo que el mundo cada vez se ha convertido en algo muy inestable a nivel temporal. Ahora solamente se dan una serie de secuencias de presencias puntuales. Es imposible detenernos en la información o detenernos incluso en el mundo, porque tenemos la sensación constante de que hay un ciclo permanente, un bombardeo de actualidad, de información novedosa, de nuevos artículos, nuevos vídeos, nuevos mensajes, nuevas notificaciones, nuevos directos, nuevas plataformas, nuevas series, nuevos nuevos influencers, nuevas posibilidades de comunicarnos, de recibir, de divertirnos, de entretenernos, etcétera, etcétera, etcétera. Y delante de esta desmesurada cantidad de oferta de información y de gente a la que seguir, no podemos estar presentes. Tenemos una presencia meramente puntual. No hay compromiso con lo que tenemos delante porque nos estamos perdiendo una inmensidad fuera. Así que vamos secuenciando presencias puntuales y no nos detenemos en el presente, en lo que tenemos delante. Por eso es imposible tener un análisis racional, porque la racionalidad requiere tiempo y requiere esfuerzo, y estamos perdiendo la paciencia para esto, bombardeados de una enorme cantidad ingente de oferta que jamás vamos a ser capaz de consumir. Además, por naturaleza, la comunicación afectiva, el entretenimiento, esa información y estilo de comunicación que mueve afectos, emociones, es mucho más potente que la comunicación racional, que solamente mueve argumentos y contraargumentos. La comunicación afectiva, emocional, el entretenimiento producen mayor excitación y a mayor excitación, mayor atención que tienen este tipo de plataformas, esta forma de comunicación. Como dice el autor, un solo tuit con una noticia falsa o un fragmento de información descontextualizado puede ser más efectivo que un argumento bien fundado. Y a esto hay que sumarle ejércitos de troles y bots que van creando incluso cuentas falsas identidades para difundir y esparcer información distorsionada, manipulada, fake news, bulos, simplemente con el objeto de desvirtuar la realidad y la realidad factual de los hechos. Se quiere crear como una especie de estado de opinión y esto lo están consiguiendo muy fácilmente a través incluso de lemas y de campañas muy llamativas. Se crea un estado de opinión inexistente a base de bulos, a base de noticias falsas, a base de cuentas falsas, a base de bots, que son
robots que van publicando incesantemente información que parece real, pero que en realidad está intoxicada. Y esto es a lo que se refiere Byung-Chul Han con Infowars, las guerras de la información, que es como además se llama el sitio web de uno de los radicales de derechas y teóricos de la conspiración más representativo de este tipo de infocracia, que se llama Alex Jones. Como dice Byung-Chul Han, las Infowars con fake news y teorías de la conspiración indican el estado de democracia actual, donde la verdad y la veracidad ya no importan. La democracia se hunde en una jungla impenetrable de información. Otro punto a destacar de la sociedad que va produciendo la infocracia y que también me ha llamado mucho la atención, me ha gustado especialmente, es lo que llama Byung-Chul Han como la narcisificación de la sociedad. Según comenta que escribió Hannah Arendt, el pensamiento que lleva a la formación de la opinión es genuinamente discursivo. Requiere y necesita la presencia de otra persona, la posición del otro, una opinión contraria, una presencia diferente que se siente frente a lo que nosotros estamos comunicando, pensando, opinando, para contrastar. Dice Byung-Chul Han, si la posición del otro, mi opinión no es discursiva, sino doctrinaria y dogmática. Lo que está ocurriendo es que cada vez estamos eliminando la incomodidad que nos produce la confrontación con la otra persona, que nos hace de contrapunto, de crítica, de análisis. Y esta incomodidad es la que nos está impulsando a eliminar a la otra persona. De algún modo, la sociedad actual conformada por la guerra de la información, por la manipulación mediática, nos está diciendo, si te molesta, no necesitas a la otra persona, tú tienes esta información, tú tienes razón. De modo que estamos creando infoburbujas. Al estar desapareciendo la necesidad de estar en contacto con el otro, vamos haciendo una compulsión autopropagandística, conformando infoburbujas, dogmatizando, esparciendo mediante marketing digital nuestras propias opiniones, y esto va haciendo que los individuos nos estemos aferrando cada vez de forma más rígida a nuestras opiniones, ligando íntimamente la conexión que nuestras opiniones tienen con nuestra identidad. Las opiniones ya no son una parte de acceso a la información, un punto de vista, sino es incluso algo mucho más sagrado, es nuestra identidad. Es nuestra identidad, nuestra esencia, nuestro ser, de modo que ya no estamos dispuestos a debatirlas, a compartirlas en un discurso de opiniones contrapuestas en busca de un consenso, en busca de lo que parezca más como verdad. Por eso, esta deriva narcisista está convirtiéndose también en una deriva de guerra de identidades. Para aproximarnos a la verdad necesitamos una racionalidad, como dice el autor, comunicativa. Según parafrasea a Habermas, para poder acercarnos a la verdad necesitamos la capacidad de razonar, pero no solamente la capacidad de razonar, sino también la disposición de aprender. Y quizá una de las cosas que más escalofríos me ha producido leer, contrastar y comprobar cómo también veo ejemplos de ello en nuestra realidad presente es lo que denomina el autor como nuevas realidades. Siguiendo con Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt escribió: Hitler difundió en millones de ejemplares que las mentiras solo pueden tener éxito si son enormes. De modo que ya se ha perdido el pudor a mentir de forma descarada. De hecho, se persigue mentir de forma descarada para decir algo tan grande,
tan burro, tan alterado, tan radical, y decirlo sin ningún tipo de tapujo, que ese impacto de ser algo que te descoloca completamente y que se dice sin ningún tipo de vergüenza, que te hace estar más receptivo, porque emocionalmente atrae tu atención. ¿Cómo esta persona puede estar afirmando que el calentamiento global no existe? ¿Cómo esta persona puede estar afirmando que el CO2 no contamina? ¿Cómo esta persona puede estar defendiendo que dañar el planeta no es dañar el planeta? Y es que esto está existiendo. Se están vertiendo esta serie de mentiras y de opiniones que hace a lo mejor 20 años hubiesen ocasionado la dimisión del incluso el político más esperpéntico. A día de hoy estas mentiras se vierten en redes sociales o incluso en mítines. Esto que estoy diciendo acerca de la contaminación ocurrió en Castilla y León. Pues a día de hoy se ha perdido el miedo a esto. No hay ningún tipo de consecuencia. Cuanto más gorda es la mentira, más capacidad tenemos de influir y de atraer a las personas hacia nuestra propia verdad, creando una nueva realidad, que es lo que, como Hannah Arendt describía, que hacía el nazismo. Y esto tiene todo el sentido en la dirección de que si creamos una realidad ficticia totalmente alejada de los hechos, que desvirtúe los hechos, que haga prescindible los hechos y mirar la realidad, lo que podemos observar y que no es corrompible, en la medida en la que prestamos más atención a esa nueva realidad, desvirtuamos aquello que podría demostrarnos que no es real. Y tanto se desvirtúan los hechos hasta hacerlos encajar en el relato constructor de la realidad que el partido, la entidad, el grupo desea implementar. Debemos recordar que la verdad, según reflexiona el autor, se construye en base a aquello que estudiamos en el instituto, que era el diálogo socrático, la capacidad de poner unos hechos en crítica y comprobar si tenemos muestras de esa realidad, criticando los hechos, criticando las opiniones, encontrando argumentos, indicios en contra o a favor de una opinión o de algo que sostienes como cierto, es como podemos encontrar la realidad. Por eso necesitamos argumentos, contraargumentos, y no solamente que haya alguien que opina y alguien que hace de contrapunto con otra opinión, sino que al final todos estemos dispuestos a alcanzar un consenso sobre el estado de esa verdad. En este punto, llegados a este momento, yo quiero recordar algo que dije hace ya muchos episodios, una opinión y un activismo político que realicé, y fue el de repartir la información privada que podían obtener las plataformas digitales sobre mí, repartirla en diferentes plataformas. Una de las primeras cosas que hice fue borrar absolutamente Facebook, borrar WhatsApp, comunicarme solamente por Telegram y otras opciones de mensajería clásica como el típico SMS, recurrir a llamadas telefónicas, no porque de esta manera yo fuese alguien que quisiera aislarme, como muchas personas me dijeron, sino porque si este comportamiento lo hacemos a nivel global, hacemos que la información esté repartida, la información privada esté repartida en diferentes plataformas, de modo que no esté incluida en una única base de datos, porque en el momento en el que hay una única base de datos que posee la información de todo el mundo, es cuando hay un potencial enorme de instalar un sistema totalitario, un sistema tirano. Así que te invito a que reflexiones sobre esto y que te preguntes si estás depositando toda tu información privada, tu comunicación, todo lo que tú sueles hacer en un medio de comunicación digital único y exclusivo, por ejemplo WhatsApp, o estás repartiendo esta información privada no porque tu información privada sea importantísima para el mundo, no, renunciemos a ese narcisismo, no somos importantes como individuos, somos importantes como globalidad, somos importantes como sociedad, como un todo, pero si ese todo es predecible
por el sistema, por el régimen de la información, por el sistema de la infocracia, también pueden controlarnos y pueden manipularnos. Y por último, quiero hablarte del concepto de parresia, que pertenece a Foucault y que está hacia las últimas páginas del libro, que se traduce como el coraje de decir la verdad. Según Foucault, para alcanzar la verdad necesitamos la isegoria, que es el derecho a expresarme libremente, la libertad de opinión, la libertad de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de poder decir lo que tú quieras, pero no podemos quedarnos solamente en eso, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que evolucionar hacia la parresia, que es comunicar solo aquello que es cierto, solo aquello que estemos convencidos, que podemos dar argumentos racionales, que podemos defender y podemos sostener, porque eso, según Foucault, es lo que crea comunidad. Y crea comunidad porque crea un mundo común, un mundo que se basa en algo que nos une. Las verdades a medias, la información incorrecta, manipulada, las fake news, las teorías de la conspiración, es imposible que creen un mundo común. Crean infoburbujas, crean pequeñas tribus, pequeños ejércitos de troles que se van sumando a una red que va difundiendo información cada vez más irregular, cada vez menos fáctica, menos real, más mentirosa, y que al final van haciendo que nos enfrentemos y nos desunamos, que es precisamente lo que persiguen los regímenes totalitarios, la desunión de los individuos para manipularnos individualmente por un sistema común. Y llegados a este punto, quiero poner el broche a todo este resumen de la lectura con la siguiente frase que viene hacia los últimos párrafos del libro. En el Estado totalitario construido sobre una mentira total, decir la verdad es un acto revolucionario. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya producido algunas reflexiones interesantes. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios de este episodio. Puedes hacerlo si estás en la plataforma de Spotify y también en la plataforma de iVoox, o también si estás viendo este vídeo en el canal de YouTube. Y si no lo estás haciendo, pues te invito a que lo hagas. Ahí puedo leer tus comentarios. Por supuesto, también me puedes escribir tus opiniones, tus necesidades en el email de contacto que tienes en la descripción del episodio. Y te recuerdo que puedes sumarte al canal de Telegram para compartir, debatir, reflexionar y de este modo, pues poco a poco creando una comunidad más interactiva en este proyecto que para mí es apasionante. Es el del podcast de Psicología Cafeínica, con el que intento divulgar información yendo más allá de estas guerras de la información, yendo más allá de esta sociedad actual que se está estancando en el adiestramiento y en la docilidad a través del entretenimiento. Me encantaría producir un pensamiento crítico, opiniones variadas que vayan a las fuentes, que decidan ir valientemente a la información, hacia la parresia, ¿no? La necesidad de saber la verdad, el impulso de verdad y de comunicarla. Así que te invito a que te suscribas, que estemos en contacto. Te recuerdo que el podcast lo puedes ver en video podcast en las plataformas de YouTube y Spotify. Y también recordarte que si no estás en la plataforma de iVoox, este podcast lleva muchos episodios publicados, pero la única manera de acceder a los episodios antiguos es a través de la plataforma iVoox, que los tiene alojados y almacenados en su integridad, digamos, porque en las otras plataformas de podcast solamente puedes ver los últimos 20 o puedes escuchar los últimos 20 episodios. Hasta aquí llega un servidor. Como siempre, te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.